Bueno, chiquillos, continuamos con la segunda parte de lo que estábamos viendo, la introducción a la teología sistemática. Terminamos con esta lección ahorita. Vamos a seguir con esta. Así que tranquilos, pueden con calma mientras yo voy hablando. Ok, entonces lo último que vimos ahorita, estábamos hablando, fue que había niveles, ¿verdad? Niveles para entender la Biblia, y aquellos que la entendían y la aplicaban a la vida, a su vida, y la enseñaban. Vimos también cómo en Daniel, que estas personas que resplandecían, ¿verdad? Como el sol, decía la palabra, a perpetuidad. Y estábamos hablando los puntos de qué es un teólogo, ¿verdad? Aquí vamos con el punto número 6, creo que está en la pantalla, sí. El punto número 6, ahí está en el título, dice, el teólogo debe ser ¿qué? Una persona ¿qué? Constante, ¿verdad? Ojo con lo que les voy a decir. Evidentemente, tal vez esto no sea una universidad, no sea un instituto, tal vez no salgan con un título reconocido a nivel mundial, pero ustedes básicamente van a ser teólogos. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, básicamente, esto que dice el título, el teólogo debe ser, y todos los que hemos venido viendo, son para ustedes y para mí. Entonces, no digo que se nos suba la cabeza, pero tampoco decir que, no, es que como no tengo un cartón o un papel, estamos estudiando teología por lo mismo. Ustedes van a hacer ese papel, ¿estamos? Entonces, ok. Bueno, entonces este libro lo podemos ver, o el libro, o sea, la Biblia, nosotros en algún momento, tal vez determinado, podríamos pensar que la Biblia puede ser como muy limitado, o pensar que lo vamos a gastar, ¿verdad?, en el tema del conocimiento. Uno se puede imaginar eso, pero no. Recordemos que la Biblia es un libro, ¿qué? Sobrenatural, ¿verdad? Y es un libro que nosotros tenemos que estudiar, ¿cuándo? No dice aquí, ¿verdad? No lo dice. Nos tenemos que estudiar toda la vida, todos los días de nuestra vida tenemos que estudiarlo. Ustedes y yo, aquí está, podemos pensar que al estar aquí en la escuela y al terminarla, esto ya nos hace a nosotros pensar que ya lo sabemos todo, que sabemos todo de la verdad de la Biblia y de todas las cosas, y no es cierto. Eso no es verdad. Si ustedes o yo pensamos de esa manera, ¿qué dice ahí? De pensar así, que estaríamos en un error, porque la palabra de Dios debe ser leída. Vean que puse dos cosas: leída y estudiada. ¿Cuántas veces? Todos los días de nuestra vida. Todos los días. No creamos nosotros, por ejemplo, que todos los que estamos enseñando, sea Josué como pastor, sea mi caso que les estoy enseñando, o pastores, maestros, lo que sea, no crean que nosotros ya la sabemos toda. No la sabemos toda, ¿verdad? Nosotros no nos sabemos todas las cosas. Nosotros también tenemos que aprender, tenemos que leer, estudiar, etcétera. Como la palabra, recordemos que la palabra es espiritual, se necesita estar avivando, como les dije ahora, constantemente esa llama para tener el conocimiento fresco. Si ustedes anotan en sus cuadernos, y ustedes están apuntando, y lo archivan y lo dejan en su casa, guardado y acabó, se les va a pagar. Hay que estar retomando, escuchar, leer, apuntar, para avivar esa llama, ¿verdad? Para que el conocimiento esté fresco en nuestras mentes. Por eso es que se debe de ser constante, de estarle dando estudio. Aquí está. Ajá. Hay que estarle dando estudio, estarla revisando, ponerla en práctica, etc. Y algunas veces hay versículos, por ejemplo, no está aquí. Hay a veces algunos versículos, por ejemplo,
que hoy ustedes lo leen y de alguna forma ese versículo va a brillar, ¿verdad? Va a tener un montón de luz y ustedes van a decir, wow, lo entendí de alguna forma, pero hay otras ocasiones en que tal vez ese mismo versículo va a brillar, pero de otra forma. Tal vez Dios le va a iluminar y le va a diseñar otra cosa con ese mismo versículo. Por eso yo les dije, hay muchísimas formas en que Dios nos habla y aplica la palabra en nuestra vida. Por eso es indispensable venir con un cuaderno y con un lapicero, porque el Espíritu Santo nunca se le agotan las aplicaciones y los recursos para que nosotros podamos aprender. Por eso ustedes notan que yo lo que les estoy enseñando, o sea, yo ya lo tengo todo escrito, pero yo no lo tengo de memoria. Sería demasiado carga para nada más venir y decirles todo, pero tengo que estarlo viendo. Vamos con el otro punto. Acuérdense que estamos hablando de quién o qué, es un teólogo, ¿verdad? Estamos en eso, ¿sí? Ok, el número 7, ¿qué dice David? El teólogo debe ser una persona de fe. Ojo, el teólogo debe ser una persona de fe. Vamos a ver algo en esta, algo muy interesante, ya vamos a ver. Nosotros nos dedicamos al estudio, no de muchos libros, en el sentido de estudiar aparte de la Biblia, ya que la misma Biblia es una biblioteca y hay muchos libros contenidos en la Biblia. ¿Entendieron este punto? ¿Les queda claro? Sí, ok. Les pregunto, no contesten ustedes, ni Estefanía ni David, porque ustedes ya lo saben. ¿Cuántos libros hay en la Biblia? Si no saben algo, por cierto, si no saben algo, si responden mal, no es que se sientan mal, ¿verdad? Pueden decirlo con confianza, no sabemos, o si dijeron algo que está equivocado, nadie se va a burlar ni nada por el estilo, porque estamos aprendiendo, ¿estamos? Hay muchos ahí. Sí, pero no vaya a decir. Vamos a ver, Raquel y Gustavo, ¿cuántos libros contiene la Biblia? Creo, no estoy segura, creo que 66, 63, por ahí. ¿Cuántos dijo? 66. Ok, Gustavo. 66. Por 2. Esto con el tiempo va a ver que va a ser. Perdón, ¿y en cuántos se dividen? Ya los ve. David. Eran más grandes. No en el antiguo. Esto va a ver que con el pasar del tiempo, porque a todos nos ha pasado, pero va a llegar un momento en que lo van a tener así al dedillo. ¿Cuántos son? 66. ¿Cuántos hay en el Antiguo Testamento? ¿Cuántos hay en el Se lo van a de memoria? Sí. ¿Qué va a hacer? ¿Cuántos hay en el Antiguo Testamento? 27. ¿Cómo? David, no puede ser. 29. ¿Cuántos? 29. Ah, ok. ¿Y el nuevo? 27. ¿Cuántos? 27. Excelente, eso. Tienen que saber. Así, ustedes agárrenlo así, porque tienen que sabérselos de memoria. Entonces hay 66 libros en la Biblia. La Biblia es una pequeña biblioteca, básicamente. Nosotros, como lo dijimos, nosotros estamos limitados solamente a estudiar, o para estudiar, tenemos... no me perdí, perdón. Ok, nosotros estamos limitados para estudiar solamente la Biblia. No ocupamos, acuérdense que les dije, no ocupamos otro libro adicional. La Biblia es nuestra única regla de fe y de conducta, ¿se acuerdan? Entonces tenemos que tener por fe, porque se tratan de cuestiones sobrenaturales lo que habla la Biblia, ¿verdad? ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? No es de lo que pasa cotidianamente en la vida, sino de una revelación espiritual, de la revelación de Dios. Y tenemos que ser de fe, porque acuérdense que estamos viendo que el teólogo tiene que ser una persona de fe, y tenemos que ser de fe porque nosotros mismos podemos, ¿qué pasa con nosotros como seres humanos? Nos podemos desanimar. De repente el Luker viene así un poco ahuevado, puede pasar. O podemos bloquearnos. Si nosotros no somos personas de fe, eso puede pasar. Hay muchos ejemplos que podríamos ver. Hay un tiempo, una historia, esto salió en un periódico, no de aquí, no en Costa Rica. Un periódico realizó una publicación, un encabezado. La noticia decía así, decía,
la Biblia se equivocó, decía el periódico, y lanzaron un estudio de arqueólogos y varias personas científicas donde ellos decían que la Biblia se había equivocado, porque dicen ellos que se había descubierto en Palestina que las tumbas que tenían más de 3000 años no eran de judíos. Es decir, cuando las estudiaron, el ADN no era de judíos. Entonces, aquí abajo, cualquier persona que no tenga fe, un cristiano que no tenga fe, al escuchar esa noticia, ¿qué le puede pasar? ¿Se desmoraliza? Sí. Totalmente se desmoraliza. Una persona que se desmoraliza de esa forma, ¿qué es lo que puede llegar? Una persona así que se desmoraliza, ¿qué puede decir? Yo se los digo porque yo he escuchado a cristianos decir eso. No, hombre, la Biblia es pura vara. Yo estaba siguiendo un montón de gente que me estaba engañando y la Biblia es mentira. Solamente se escucha un encabezado como esos, ¿verdad? En un periódico. Entonces hay gente así. Pero los que sí se equivocaron, déjenme decirles, son los que hicieron el artículo. Les voy a decir por qué. Porque la Biblia nunca dice que los palestinos se fueron de Palestina. Nunca dice eso. De hecho, realmente el pueblo de Israel no los echó. Eso lo registra la Biblia. No echó a las tribus de Palestina. La Biblia registra que a causa de la falta... No está aquí. La Biblia registra que a causa de la falta de la fe del pueblo de Israel y de la pereza del pueblo de Israel, el pueblo de Israel no expulsó a los palestinos, no los echaron a los originarios, ¿verdad?, de su tierra, sino que los hizo tributarios. Hizo que los palestinos les dieran tributo a ellos. Entonces, ¿qué hicieron los israelitas? Se sintieron más seguros teniendo tribus que les sirvieran a ellos y que trabajaran por Israel. ¿Vamos bien? ¿Me voy a entender? ¿Sí? Si ustedes ven que no entendieron algo, me dicen, ¿verdad? Entonces, a ellos les servían tenerlos a ellos como gente que les tributara a ellos. Y de esta forma los dejaron quietecitos en Palestina. No los quitaron. Y dice la palabra de Dios que Dios no los echó. Dios no echó a los palestinos para que les sirvieran de espina en el costado al pueblo de Israel. Por la desobediencia, porque Dios les había dicho que los sacaran a todos, que quitaran a toda esa gente de ahí. Y Dios, por ellos, por desobedecer, Dios ahí los dejó y se los dejó como una piedra en el zapato. Así nomás. Ahora háganse en esta imagen, ellos llegan y conquistan los israelitas. ¿Y qué hacen? Se quedan durmiendo, como dicen el dicho, durmiendo con el enemigo al lado. En cualquier momento, si el enemigo se levantaba, se los echaban. No los sacaron, no los echaron. ¿Ustedes creen que ellos, los hebreos, estarían bien tranquilos con ellos ahí al lado? No. No. De hecho, hasta el día de hoy sigue siendo así. Vean los árabes. A cada rato los atacan. A cada rato. ¿Pero de quién fue culpa? ¿De Dios? ¿De ellos mismos? De Abraham, pero... de Abraham, ya. Era práctica. Entonces, eso no es culpa de Dios. Porque en cualquier momento, como les dije, los palestinos se levantaban y los mataban. Pero aquí lo importante, por ejemplo, es que si ustedes leen el libro de los jueces, ustedes se van a dar cuenta que ellos no fueron expulsados, los palestinos, como les estoy diciendo. No fueron expulsados. Así que la Biblia no se equivocó en nada. Pero ¿cómo vamos nosotros a reforzar o reforzamos nosotros esto ante, digamos, esta noticia, si fuera el caso? Porque no es una noticia pequeña. O sea, repito, si usted no tiene fe, eso usted lo vuelca. Y ojo, dicen que cuando publicaron esto, empezaron a pasar las semanas. Y otros noticieros y otros periódicos empezaron a replicar la noticia. Empezaron a replicar el artículo en otros medios. Y si usted, repito, si usted no es una persona de fe y usted ve esta noticia, o cualquier otra persona que no sea de fe ve esa noticia, a usted se le viene el mundo abajo. ¿No? ¿Ustedes no se han topado con gente así? Con cristianos que
que fueron cristianos y que vieron algo y dijeron, yo descubrí esto, que María Magdalena era la mujer de Jesús. Sí. Suéltelo de una vez. Bueno, no sé yo si estoy tan mal o qué, pero digamos, yo no siento tampoco que sea algo tan relevante, esta noticia, como tan relevante como para cuestionarme mi fe, porque no es algo como, ¿cómo se dice? Como de apostatar entre algo tan grande, o sea, decir que es una... No sé cómo explicarlo, es que no siento que sea algo importante como para decir que la Biblia o que sea falsa. Sí, que sea falsa, no veo. O sea, si me dicen, no, es que para mí es mentira que Jesús resucitó, para mí que es mentira que Jesús sanó, que hizo eso, los peces y los panes, y es algo que hizo Jesús, pero eso yo no lo veo como tan relevante. De hecho interesante. No, está bien, porque de hecho, para ustedes y para nosotros, seamos honestos, no es relevante. Sí. Lo digo Raquel, para mí tampoco es relevante, pero una persona que no tiene fe es relevante. ¿Por qué? Porque para esa persona puede estar fundamentada, quién sabe en qué. O religiosa, digamos. O religiosa. Digamos, Correcto. Sí. Correcto, cualquier punto de eso, sea religiosa, sea una persona que no sea nacida de nuevo, o sea, lo que usted quiera ponerle, y déjeme decirle, yo he visto gente que, digamos, yo leo algún artículo, veo tal cosa, que es que los ovnis, que es que los aliens, que es que aquí, que es que allá. Yo les dije a ellos un día, les estaba diciendo, yo no creo en ovnis, ni en aliens, porque yo nunca los he visto. Ahora, hice este ejemplo. Supongamos que aquí aterriza una nave espacial y salen duendes verdes o esos bichos, ¿verdad? Supongamos. La verdad de la escritura y mi fe tienen que cambiar porque ellos vengan. Para nada. Mi fe está fundamentada en esto, aunque ellos existan o no existan. Yo no voy a hacer enseñanzas de ovnis, yo voy a hablar de lo que dice la palabra, aunque ellos anden caminando ahí. Y yo me acordé cuando salió la noticia, yo me acordé de lo que estoy. Entonces, mi fe está fundamentada en lo que dice la escritura. Aunque ahí afuera se esté levantando un volcán y vengan ovnis y se levanten zombies o todo lo que ustedes se quieran imaginar, mi fe no puede cambiar. Ustedes me dirán, pero es que la Biblia, ¿por qué no dice que habían ovnis? Es que la Biblia lo único que nos dice es lo que a Dios le interesa que nosotros sepamos. ¿Existen los aliens? No sé. ¿Existen los ovnis? No sé, ni me interesa. A mí me interesa lo que dice la palabra. Y como les digo, si existen y si hay, pues yo me sorprenderé y diré, wow, si era real, pero mi fe es esa. Yo sigo en eso, aunque ellos anden caminando ahí. No había necesidad de cuestionarlo, claro. Porque ya uno está fundado en algo. Correcto. Porque nosotros no hacemos enseñanza de lo que hay en otros planetas, supongamos, ¿verdad? Nosotros estudiamos la palabra de Dios y nosotros creemos, porque toda nuestra fe se sustenta en lo que dice la palabra de Dios. Porque existen los planetas, lunas, estrellas. ¿Acaso que nosotros hacemos apología o hacemos estudios de los planetas? A ver, a Dios lo único que le interesa es lo que Él dejó ahí y que nosotros caminemos con base a lo que Él dejó. ¿Estamos ahí? Entonces nuestra fe debe ser una fe sólida, independientemente de las cosas. Pero si hay gente que la fe es una fe realita, una fe realita. Cualquier cosa que aparezca, que diga, son personas que el Papa dijo tal cosa, él lo cree. Habló Cash Luna, también lo cree. Es que habló el otro fulano, ahora apareció Melquisedec Lisbeth y dijo otra cosa también. No saben ni siquiera en qué estamos fundados. Y sí sabemos que la palabra dice que van a ver esas personas. Totalmente. Excelente, ¿sí? ¿Verdad? Eso es lo interesante, ¿sí? Y desgraciadamente, como dijimos, hay mucha gente que dan por hecho las cosas en lugar de investigarlas. En el caso, digamos, de esta noticia.
y en lugar de ver si es cierto que la Biblia se equivocó o no, o ir con el pastor o con el maestro y preguntar si fuera el caso. Pero sí, esa noticia se expandió, era muy rápido, pero hay una noticia que, bueno, yo vi a un apologista católico y que él dijo, vea, busquen en un periódico español muy famoso, o sea, digo, no es nada cristiano, sacó un artículo en donde dijo, y hallaron la ciudad de Belén en Israel y dijeron, si es verdad que Jesús existió. Pero esa noticia no fue un boom, obviamente, porque afirmaba que la Biblia es real. Entonces, dice, búsquenlo, yo la busqué, ¿verdad? Y era verdad. Porque decía, entonces, esos son pequeños artículos que uno puede usar para defender la fe también. Correcto. Excelente. ¿Algo más? No, sí. ¿Te venía a decir algo? No. No. Ok. Por eso nosotros debemos de ser hombres y mujeres de fe. Nos han dicho también que todo, ¿se acuerdan? Que todo comenzó con el Big Bang, que todo empezó con esa explosión hace millones de años. Y bueno, hay un montón de cosas que dicen. Y dicen que en esa gran explosión, dicen que ahí comenzó el tiempo y el espacio. Y nos dicen también que el universo, ojo con esto, qué interesante, dicen que el universo está en constante expansión, más lento, pero en constante expansión. Todo eso nosotros lo aceptamos, ¿verdad? Por lo que dice la ciencia. Pero el problema se da que hay mucha gente que dice que Dios no existe. Porque según estas personas, fue una explosión de unos átomos y que se produjo toda esa explosión. Y unos dicen que sí fue Dios el que lo produjo. O sea, pero presten atención con esto. Hace unos años surgió una noticia que había una galaxia, ojo con eso. Salió una noticia que encontraron, porque dicen que supuestamente en el Big Bang, cuando explota, todo tiene una consecuencia, que todo hace una misma, digamos, rota o gira hacia lo mismo por el tipo de explosión. Descubrieron que hay galaxias y dijeron, suave, aquí hay un error, entonces no puede ser por un Big Bang de la nada. Descubrieron que hay galaxias que giran al revés a la nuestra. ¿Qué quiere decir eso cuando vi lo de la noticia? Porque yo no soy astrónomo, ¿verdad? Por aquello. ¿Qué quiere decir la noticia? Que si el Big Bang, que ellos dicen que fue de la nada, que explotó todo y se surgió de la nada, en buena y sana teoría, todo debe mantener un mismo consecutivo. Si es hacia la izquierda, todo va hacia la izquierda. Pero cuando encontraron esas galaxias que giran al revés, se dieron cuenta que no suave. No pudo haber sido de la nada porque tiene que tener un consecutivo todo. Y se dieron cuenta que viene al revés, entonces se dieron cuenta que no pudo haber sido por el famoso Big Bang de la nada. Sí, exacto. Siempre dicen una cosa y Dios los deja callar. Siempre. Esto del tiempo meteorológico. Ahora, eso está peor. No, pero así que estamos bien, ¿no? Ellos, por ejemplo, también dicen, que si usted agarra esta taza, según lo que ellos decían, usted agarra esta taza y la tira, los pedacitos que se quiebran tienen que girar todos en un mismo sentido. No. Sí. Y con las galaxias lo descubrieron y dijeron, no, aquí hay algo. Y le tienen que dar el favor a lo que la Biblia dice. Exacto. No pueden pelear contra Dios. Y no lo dicen directamente, digamos, hay algo de. Una vez había escuchado algo de Darwin, Ajá. y él viene y por más que investigó, él dice que sí, que todo tiene una consecuencia, que tiene que haber un creador de todo eso, pero él no acepta quién es ese creador. Correcto. Y él es científico, él no, para él no existe un Dios, pero sí da el concepto de un creador. Ajá. De hecho, creo que eso que usted está mencionando viene en la parte del libro de ellos, que los darwinistas tanto se rasgan las vestiduras, pero él habla al final y él reconoce. Exacto. Tiene que reconocer. Él lo reconoce al final del libro. Eso no lo dicen los No, pero al final del libro sí. lo dice. Sí. Él lo dice. El Darwin. Sí. Él mismo lo dice. Él mismo no dice como lo dijo Gustavo. Él no reconoce. Pero él está diciendo. Da por entender que Ajá. hay un creador. Pero vaya, hable con un darwinista de estos para que los vea, rasgándose las vestiduras. Por ejemplo, la física cuántica también dice, ojo, la física cuántica nos dice que Dios también tiene la razón
porque la creación surgió toda en un solo momento. Todo se produjo en un solo instante, cuando Dios habla, ¿verdad? Pero mucha gente ha abandonado o abandonó la fe en Dios porque la física, no sé si lo puse aquí, pero igual yo se los voy a pasar para que ustedes lo vean, porque si ustedes me piden a mí detalles de esto, yo no soy físico cuántico, ¿verdad? Pero sí lo leí un poco, es interesante, a mí me gusta mucho eso, pero lo leí, pero mucha gente que abandonó la fe, abandonó la fe en Dios porque la física clásica decía otras cosas, y a medida que pasa el tiempo, en lugar de que los descubrimientos sean en contra de Dios, lo que estaba diciendo ahora, en contra de Dios, más bien son a favor de lo que Dios dice en la palabra, en la escritura. Pero nosotros, para que nada nos mueva, o sea, en nuestra fe, por ejemplo, como la noticia que les estoy comentando, que la Biblia se equivocó según ellos, van a seguir surgiendo ese tipo de noticias, ese tipo de cosas, van a seguir saliendo. Pero nosotros tenemos que ser hombres y mujeres ¿de qué? De fe. Y estamos estudiando para teología, ¿verdad? Y a lo largo de la historia, la ciencia no siempre ha tenido la razón. Si ustedes se ponen a investigar un poquito, van a ver que la ciencia se ha equivocado muchas veces. Tras vez. Y no hay que tenerle miedo a lo que dice la ciencia o a lo que dicen los pseudocientíficos, ¿verdad? Como la escritura lo dice, que es la pseudociencia. O sea, nosotros no tenemos por qué creerla. ¿Por qué? Porque el mundo y el diablo están en contra ¿de quién? De la palabra, correcto. Otro punto, ahí arriba, ¿qué dice? El campo de investigación del teólogo. No, sí, perdón, sí, ese mismo. El campo de investigación del teólogo es la totalidad de la Biblia. ¿Cuánto debe investigar el teólogo? Todo. Toda la Biblia. Toda. Ustedes pueden decirme a mí ahorita, Luque, esto usted ya nos los ha dicho una y otra vez y pueden estar hasta cansados, sí. Pero es probable que debamos entender que de tapa a tapa, como les dije de la Biblia, que es lo que nosotros tenemos que estudiar, de tapa a tapa, toda la Biblia. ¿Por qué motivo? Porque no podemos estar, ¿qué? A prejuicios ni a qué. Pongan mucha atención con esto. No podemos estar atados a prejuicios ni a modas, porque en el cristianismo o en el mundo que se llama cristiano han existido prejuicios y ¿qué? Y modas. Échese en el rollo con eso, ya vamos. Lo que ustedes tienen que saber es lo que dice la Biblia en su contexto general, toda la Biblia, para saber si esas modas que las ponen en circulación, adivinen, y lo hago así entre comillas, los grandes predicadores son los que ponen esas modas, con los que muchas veces nos comparan a los que no somos grandes predicadores. Un gran predicador de esos inventa cualquier cosa, ya se inventó una moda. Y lo creen porque es un gran predicador. Esta gente pone modas y la gente lo sigue porque lo dijo, como se acuerdan, los famosos eslogan o los posteos que hace la gente. Lo sigue porque lo dijo fulanito de tal tiene razón, tiene programas en internet, sale en Canal 23, hace maratónicas, ordeme tanto y le concedo el milagro. Solo porque lo dicen fulanitos, la gente los cree. Cuidado con eso. Nosotros no estamos casados, esto lo pueden anotar, nosotros no estamos casados con doctrinas. Lo repito, nosotros no estamos casados con doctrinas. ¿Con qué estamos casados nosotros? Con la totalidad de la revelación de Dios. ¿Y dónde está la totalidad de la revelación? En la palabra de Dios. Y si Dios lo dice en su contexto general, que es toda la escritura, no solamente porque estos personajes vienen y nos toman y nos agarran un versículo y le dicen, ahí es así porque ellos lo dicen y tomaron un versículo. No, tengan cuidado con eso.
Yo mismo, y lo dije la semana pasada, yo mismo puedo agarrar un versículo y decirles y mostrarles cosas que realmente no son. Yo escuché lo escuché todo, ¿verdad? Pero decía que el cristiano no sigue dogmas. ¿A dónde escuchó eso? Bueno, ¿verdad? Porque un dogma es, usted lo ponía como lo que hace la Iglesia Católica. Correcto. Si usted hace esto, usted sigue esto, pero ¿por qué lo digo? Porque a mí me pega la gana. Sí, porque es un dogma, tiene que creer el punto. Pero igual lo que les estoy diciendo ahorita, yo mismo puedo agarrar un texto bíblico y decirles a ustedes, esto es así. ¿Y quién dice que es verdad? Ustedes no tienen que creerme. Ustedes tienen que estudiar de verdad y decir lo que Josué, Mónica, Luker o los que aquí vengan a enseñar, están hablando lo que dice la palabra de Dios. Y si no está hablando la palabra de Dios, ustedes no tienen por qué someterse ni obedecer. Es más, tienen que jalar. A la primera. Arrollen de una. No tengan piedad, jalen de una vez. Como nos dicen mucho siempre en paz, y el domingo nos dijo, escriban y estudien para cuando lleguen a la casa, ¿verdad? Verifiquen si es verdad. Y también siempre nos dice, ¿verdad? Que los pastores y todo, ¿verdad? Son platos de segunda mesa, ¿verdad? Que cuando usted ocupe orar o ocupe palabra, ¿verdad? No llegue donde los pastores, ¿verdad? Sino donde el Señor. Correcto. De hecho, los pastores y todos, básicamente, están como de último. Primero es el Señor. Sí. Estamos. Entonces, por eso ustedes y yo debemos conocer todo lo que dice la Biblia. Porque no estamos casados ¿con qué? Con doctrina. Nosotros no estamos casados con doctrinas. Eso hay que tenerlo. Somos novias todavía. La novia. Ojo, muchos en la vida cristiana enseñaban varias cosas y se nos decía que los dones del Espíritu, ustedes han escuchado, yo creo que lo mencioné, muchos han dicho que los dones del Espíritu ya no están en función, los famosos cesacionistas, ¿verdad? No voy a pelear con eso, nada más es decir, yo sigo creyendo de que los dones están activos. O sea, yo no soy cesacionista, o sea, de cesar. Yo sigo creyendo que están activos. Ellos dicen que estos dones y todo esto que fueron solamente para el primer siglo, mientras los apóstoles estaban vivos, y también nos dicen o nos decían que los demonios o eso de los demonios y de las posesiones demoníacas no existía. Aquí les voy a dar un ejemplo. Muchos de ellos que están casados con doctrinas decían eso, que las posesiones, eso no existía, o que no existe, que eso fue también para parte de la revelación, nada más para llamar fuertemente la atención. Eso era todo lo que decían, aparte de que los dones ya no están en funcionamiento. Un pastor, antes de que él fuera pastor general de una iglesia, dice él, no me acuerdo en dónde o qué, pero dice él, en ese momento él estaba siendo preparado, pero dice que un día fueron a una casa. Los invitaron a ir a una casa para ir a predicar. Dice que cuando él llega a la casa, él sentía algo extraño, se sentía pesado el ambiente. Termina todo el asunto, todo el rollo, y dice que cuando termina, se acerca la hija, la dueña de la casa, y le dice, ay, mira, es que fíjate que mi papá estaba ahí. Mi papá antes era un sacerdote satánico, practicaba brujería y un montón de cosas. Entonces el pastor hace, ya entendí por qué sentí esto. Entonces él se molestó, no con la muchacha, se molestó con el pastor con el que él estaba. Fue y se le acercó y le dice, fulanito, ¿por qué usted no, o por qué en la iglesia nunca nos han instruido y nos han hablado sobre esto, de temas de demonios y ese tipo de cosas? Porque en el momento que yo entré ahí, yo sentí el ambiente bravo. Dice, yo lo sentí bravo. Y ustedes nos han enseñado que eso no es real, porque yo lo sentí. Y ahora ella viene y dice que efectivamente
el papá practicaba esas cosas y el ambiente estaba pesado. Y el pastor de él le dice, mira fulano, le voy a comentar. No me acuerdo la denominación de la que viene, por eso no me acuerdo. Pero le dice, cuando yo empecé y entré con este grupo, ellos me hicieron firmar un contrato donde yo tengo que negar que esto no existe. Ni los dones, ni los demonios. Y yo no puedo enseñar eso. Qué triste y qué duro, ¿verdad? Porque le hace caso Al al humano. humano y no hace caso, no sigue. Entonces, el tema de los cesacionistas, ¿dónde queda? Porque yo he tenido ciertas experiencias donde el espíritu habla o hace algo. Todos ustedes les ha pasado. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Ellos o la Biblia? Por eso no estamos casados con doctrinas. ¿Entienden? Eso está interesante, ¿verdad? Por eso, como dije, no estamos casados con doctrinas y no estamos casados con modas. Y el que se quiera casar, pues que se case. No los vamos a detener, ¿verdad? Ese es el boleto de cada quien. Pero si realmente ustedes y yo creemos en la Biblia, que es la revelación de Dios, entonces sí debemos estar sujetos a la palabra. Por eso es importante este punto, que nuestra investigación es la totalidad de lo que dice la Biblia. Y hay que investigarlo todo, porque también vimos en ese punto de investigar, no a la luz de lo que dicen los hombres, sino a la luz de lo que dice la misma palabra de Dios. Y la Biblia, recuérdense, ¿se acuerdan que era la analogía de la Biblia? Ustedes deben de saberlo, de memoria. La Biblia se interpreta con la misma Biblia. Y hay que estudiarla porque es palabra de Dios. ¿Estamos? Vamos con esto. Número 9. ¿Quién me ayuda leyendo ese título? Todo teólogo debe mantener la totalidad de la revelación divina, un equilibrio correcto de todas las partes. ¿Y qué dice 2 Timoteo 2:15? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahora, si ustedes quieren aplicar esto de una manera más práctica, aquí donde dice obrero que no tiene de qué avergonzarse, porque usa bien la palabra de Dios, de verdad, Dios, al final de cuentas, vamos a ver, el Señor Jesús, un día nos va a tomar a Raquel, a Gustavo, a David, a Estefanía, a mí, a Rosy, a todos, nos va a tomar y nos va a pedir cuentas. Nos va a pedir cuentas de qué fue lo que hicimos con lo que conocimos. Y nuestra obligación como creyentes, y nuestra obligación, ojo, como maestros, y nuestra obligación como pastores, para los que son pastores, yo no, ¿verdad? Postdata, es darle buenas cuentas de que nosotros trazamos bien la escritura. Porque esa es la idea del original. ¿Se acuerdan qué significaba esto? Que usa bien en el original. ¿Se acuerdan? ¿Cómo? Esta palabra que usa bien en el griego es trazar una línea recta. Es trazar bien la palabra de verdad. O sea, la palabra de Dios, ¿verdad? Hay gente que usa, por ejemplo, para un estudio o para predicar, ¿se acuerdan de la concordancia? La concordancia bíblica. Entonces, todo lo que diga la Biblia de esa palabra, las personas lo usan y lo aplican a veces, así como todo lo que dice, pero eso no es correcto. Nosotros tenemos que estar muy, pero muy alertas, porque hay palabras, escuchen esto, se los he mencionado a ustedes, hay palabras que aunque sean la misma en otros escritos, es decir, de la misma Biblia, no siempre significa lo mismo. O no significa lo que nosotros conocemos como su significado en el español. Recordemos que la Biblia fue escrito en un idioma distinto al nuestro, ¿se acuerdan? Fue escrito en una tierra sumamente lejana a la de nosotros y a nuestro país. Nosotros, no, ¿iba a decir algo? No podemos tomar todo lo que dice aquí en la Biblia, ¿verdad?
como que si fuera nacido o salido de nuestro idioma y de nuestra idiosincrasia. No podemos. No se puede. Por eso tenemos que ser buenos obreros. ¿Y qué es lo que hace el obrero? ¿Qué hace? No, un obrero ¿qué hace? Trabajar, correcto. Trabaja. ¿Usted quiere estudiar? ¿Quieren estudiar? ¿Qué hay que hacer? Eso. Trabajar y echarle ganas, correcto. Es decir, compremos libros. Les voy a dar un ejemplo. Yo les he dicho a ellos también, yo no estoy en contra de los libros, pero sí hay que tener mucho cuidado de qué libros, ¿verdad? De qué libros y qué es lo que van a aprender. Pero hay gente que se llena más de otro tipo de libros que de libros, que de la palabra, y que de libros que me ayuden a mí a conocer por qué las tradiciones que practicaban y todo eso. Pero hay gente que se llena de que sé fuerte tú, y lógralo tú, y todo tú, ¿verdad? Eso es motivacional. Todo es así. Entonces, hay que comprar, ok, y cuidado cuando los compren. Pero compremos libros, por ejemplo, comentarios, a ustedes ya los tienen, diccionarios, etcétera. ¿Son caros? Sí. Carísimos. Carísimos. Pero oigan, ¿saben que hay una frase en el mundo que dicen la cultura cuesta? La cultura cuesta. Y yo les digo esta, la cultura espiritual también cuesta. Y hay que invertir, porque eso es lo que nos llama a nosotros. Cuando nosotros compramos los libros o los comentarios y ese tipo de cosas, eso es invertir, no es un gasto. Ya sabemos que un gasto es aquel que sabemos que un gasto es el que usted ya no recupera. Usted ya gastó, qué pena. Pero una inversión te va a producir algo bueno, para la gloria de Dios. Por eso tenemos que trabajar y ocuparnos en estudiar en lo que dice la palabra de Dios. Esto no quiere decir que no nos vamos a equivocar, como lo dije ahora, ¿se acuerdan? Nosotros somos falibles, somos seres humanos. Con tan solo mencionar que somos seres humanos, ya el factor error ya está ahí presente. Pero hay que bajar, como ¿se acuerdan ahora? Que hay que bajar el índice, ¿verdad? Ir aprendiendo más para bajar ese índice de error, de equivocarnos. ¿Y cómo lo bajamos? Estudiando, sí, estudiando para la gloria de Dios. Ahora imagínense si usted un día es maestro, o ustedes son maestros de escuela, o están enseñando algún grupo, están predicando. Cuidado, hay que tener cuidado, por eso tenemos que prepararnos y no meternos en cosas así, ¿verdad? Con respecto a los niños, ¿verdad? Una vez en un curso que estaba, nos comentaban, bueno, había un caso de un chiquito, todos los domingos llegaba y decía, profe, ¿no puedo hablar con usted? Y la señora, ay, ya voy, estoy ocupada, hablando, ¿verdad? Profe, ¿no puedo hablar con usted otro domingo? Y resulta que, y es muy triste, ¿verdad? El niño falleció y a los pastores, ¿verdad? Y a todos les afectó mucho, ¿verdad? El niño quería hablar con la maestra porque se sentía mala, había una situación que él le había pasado y quería comentar con los pastores y con la maestra de la escuela dominical, y ella se sintió en la obligación, ¿verdad? De poderlo ayudar, no pudo, por eso, ¿verdad? Los niños a veces tienen muchas preguntas, ¿no? ¿Verdad? Y en el eso de, ay, hasta luego, ya me voy, ¿verdad? Se nos va, y ellos a veces no tienen confianza con una persona, ¿verdad? Para eso estamos, ¿verdad? Y a veces sí se nos va de las manos, ¿verdad? Y la profesora decía, tal vez en ese momento usted no tenga la respuesta, pero usted llegue el otro domingo y usted feliz y le da la respuesta. Entonces, por eso también. Perfecto, sí, ¿ve? Por eso tenemos que tener, como dije, mucho cuidado, por eso tenemos que prepararnos, todos y cada uno de nosotros. Y entonces hemos visto, como les dije, algunos puntos de los anteriores para darle una repasadilla. No es de sencillo, o sea, nosotros no podemos agarrar la Biblia así, de repasadita, porque no es tan simple.
Porque nosotros podemos, sin querer, podemos llevar, ojo, ahorita algo mencionó Estefanía, pero podemos llevar a nuestra familia, al grupo de estudio, a la iglesia, por un cauce que no es el correcto y a veces sin querer, por un cauce que no es el correcto. ¿No? Repito. Ok. Ok. Fíjate porque otra vez me perdí. Que hemos visto puntos de los anteriores, de lo que venimos hablando, que estamos hablando de qué? Exactamente, eso. Entonces, venimos hablando de la preparación, de todo eso, de que tenemos que tener cuidado, porque ya nosotros, por ser seres humanos, ya tenemos el factor de error, ¿verdad? Y que tenemos que bajar el índice de la probabilidad de fallar estudiando la palabra de Dios. Y que si nosotros un día, ustedes y nosotros somos maestros, estamos en una escuela, o estamos enseñando en algún grupo, o estamos predicando, que tenemos que tener cuidado de meternos en cosas complicadas en el tema de si no estamos bien preparados. Porque hemos visto puntos anteriores que ahí ustedes sí tienen que darle la repasadita, ¿verdad? Y no, que esto no es sencillo, o sea, el ser hombres de fe, tener constancia, todo lo que hemos venido viendo, no es sencillo. ¿Por qué no es sencillo? Porque podemos, sin querer, podemos llevar a nuestras familias, al grupo de estudio, o a la iglesia, por un camino o por un cauce que no es el correcto, y desviarlos. Dime, Raquel. Nosotros, es que si nosotros estamos estudiando y aprendiendo, y queremos llevar a la familia hacia la iglesia, no sé si me entiendo bien, hacia la iglesia o hacia la palabra de Dios, porque dice usted desviando. Ok. Porque lo llevamos a otro lado. Ok. O sea, ahorita veníamos hablando de que tenemos que hacernos de libros, de herramientas para poder comprender la palabra, estudiar, prepararnos, etc. Y que dije que eso no es un gasto, que es una inversión. Prepararnos bien, resumido, prepararnos bien en estudiar, porque si no lo hacemos, podemos desviar a nuestras familias. Si nosotros somos maestros, si son pastores o maestros o lo que ustedes estén haciendo en ese momento, si usted está enseñando y usted no se ha preparado adecuadamente, probablemente usted va a desviar a la gente, a su familia, muy probablemente, al grupo de estudio, ¿qué más dije? O a la iglesia, si fuera que somos los pastores. No importa, ¿le puedo volver a repetir? Sí. No, lo puedo volver a repetir si fuera el caso. Entonces, por eso tenemos que prepararnos, tenemos que formarnos, tenemos que adquirir. Se salvaron, no tienen que comprarlos. Yo se los paso, pero en digital. Esa es la ventaja. Entonces, para que ustedes lo usen, se preparen, estudien, hagan el ejercicio y bajar ese índice de error nuestro y poder enseñarle a nuestras familias, y el día de mañana, si ustedes son líderes, pastores, maestros, lo que sea, ustedes puedan dirigir a los demás por donde debe ser. ¿Ustedes entendieron? Sí, perfecto. Porque ustedes sí los regañan. No. Entonces, como dije ahí, para bajar el índice de posibilidad de fallar, estudiando para la gloria de Dios, imaginémonos, como dije, si ustedes son maestros de escuela y enseñando, para no desviar, ¿verdad?, a la gente. Vamos a ver, hemos visto estos puntos. Entonces, nosotros tenemos que ser dedicados, tenemos que ser buenos obreros, tenemos que ser buenos trabajadores, tenemos que invertir nuestro tiempo en conocer lo que dice la palabra de Dios. Y no, ojo, esto no lo vamos a lamentar si empezamos a invertir en eso. A la larga nos vamos a sentir agradecidos con Dios
por la oportunidad que Él nos está dando más bien de conocerlo. Y recuerden cuando vimos el punto, no me acuerdo, el punto de conocer a Dios, lo que decía Jeremías, ¿se acuerdan? Jeremías 9, 24 o 23, alaba es el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme. ¿Se acuerdan de ese texto? ¿Ok? Eso es un elogio de Dios para las personas que se dedican a eso. Es un elogio de Dios. Es gratificante que Dios lo va a recompensar. Por eso hay que echarle ganas. Hasta aquí vamos a terminar con los puntos de quién o qué es un teólogo. Vamos a ver ya para ir avanzando. Aquí lo tengo. Solo me detengo un momento para de verdad no lerdearme mucho. Vean, vamos a ver 4 actitudes básicas hacia la palabra de Dios. ¿Quién? De personas. La actitud de personas hacia la palabra de Dios. Vamos a ver. Lo que vamos a ver en este punto tiene que ver con la gente, o sea, con las personas. Por ejemplo, imagínense un círculo de personas y vamos a poner en medio a esas personas. Usted pone la Biblia y reúne un grupo de personas. Entonces, alrededor de la palabra. ¿Qué dice aquí? No todos pensamos lo mismo. Ojalá fuera así, pero no todos pensamos lo mismo acerca de la palabra, ¿verdad? Y ahí está la estrategia de Satanás para desviar o desviar al ser humano de la correcta apreciación de la palabra de Dios o hacia la palabra de Dios. Por eso se llama, vamos a ver, 4 actitudes de las personas hacia la palabra de Dios. ¿Me di a entender? Sí. Entonces, vamos con la primera. La primera, el racionalismo. Estamos viendo aquí las actitudes del ser humano, de algunas personas, hacia la Biblia. No es que estamos viendo el significado en su raíz de racionalismo, sino lo que las personas que tienen este pensamiento hacia la Biblia. ¿Me di a entender? Dice, el racionalismo está sujeto a una doble visión. Son la posición extrema y la posición moderna. En cuanto a la posición extrema, nos dicen ellos que no existe según la posición extrema, nos dice que la moderna, que no hay una revelación de Dios. Ojo con eso, es decir, que lo que ustedes y yo tenemos aquí en la Biblia no tiene nada que ver con Dios. Ellos dicen que fueron personas que a lo largo de la historia fueron que tuvieron ocurrencias y que las escribieron. Ese es el racionalismo. Son 2 posiciones, ya vamos bien. Hasta este momento, ¿vamos bien con esto? Sí. Vamos a ver qué dicen. Aquí nosotros también vamos a encontramos a los, con este pensamiento, encontramos 2 personajes o 2 grupos de personas muy influyentes, por así decirlo. Son los gnósticos y son los ateos. Estos 2, ellos no creen en absoluto lo que la palabra de Dios dice. Gnósticos. No, ese es otro grupo. Véalo aquí. Ay, no, así aquí está. Véalo aquí. Los gnósticos. Los agnósticos. Ese después para que vean qué interesante la diferencia. ¿Vamos bien? ¿Ocupan apuntar algo? Igual, y esto yo se los voy a pasar, ¿verdad? Pero si tienen, sí, las presentaciones, yo se las voy a pasar también. O sea, yo se las voy a pasar. Ya cuando vamos a terminar. No, pero qué bueno, es para que hagan el ejercicio. Recuerden que lo que yo proyecto aquí, yo se los voy a pasar. Hay cosas que no pongo, que ahí si ustedes las agarran así en el aire, es así, ¿verdad? Hasta aquí vamos bien, ¿verdad?
Entonces, la posición moderna, ojo con esto, la posición moderna, hablando del racionalismo, la posición moderna admite cierta revelación de Dios. Yo creo que ya lo he dicho, vamos a ver, no sé. Ustedes han visto Discovery Channel y History Channel y todo eso. Tengan mucho cuidado. No estoy diciendo que no lo vean. Tengan mucho cuidado. Cuando usted vea, por ejemplo, a un doctor, han visto a un doctor, a doctores en teología en Discovery Channel o en History. Tengan mucho cuidado porque cuando ellos hablan de la Biblia, ellos, vamos a ver, ellos creen o tienen una idea de una revelación relativa de la Biblia. A ellos se les llaman liberales o teólogos liberales. Está aquí para que sepan qué es esto. Ellos son teólogos liberales. ¿Qué quiere decir? Bueno, eso, pero mientras lo ven, yo les voy diciendo. Ellos dicen, estos teólogos, ellos dicen que hay ciertas cosas en la Biblia que sí son revelación de Dios, pero que otras no. Ellos son los famosos teólogos liberales. Cuando ustedes escuchen y vean, ellos son teólogos liberales. Ellos hablan mucho de los libros gnósticos. Ustedes van a escuchar de los libros gnósticos. Ellos toman libros como los donde habla el evangelio de María Magdalena, que era la mujer. Ellos hablan de eso. Ustedes los van a escuchar. Ustedes cuando estén viendo programas donde dicen descubrimos que Jesús y tal cosa, son de esos. Son de esos tipos. O sea, estos teólogos liberales van como, son un ejemplo de los gnósticos y ateos. ¿Es así? No. Son otros aparte. Estos son teólogos, pero parecen cristianos, pero no. Son como, digamos, en History Channel estaba hablando de un programa que era Buscando a Dios o algo así, entonces se reunían el chavalo de alienígenas ancestrales. Sí, todo el paquetón ahí. Había un sacerdote, un teólogo, una científica, un judío. Entonces, entre todos dialogaban sobre el tema de los ovnis. Correcto, sí. Y de ahí, al final de cuentas, todo era como darle la razón a History Channel y al grupo ese de alienígenas y no darle el brazo a torcer o sea, de que no está fundado en la Biblia. Correcto. Sino que ellos lo que decían es que eran los ovnis son ángeles y toda la trama, ¿verdad? Todo así. Entonces, como que le quieren hacer uno la cabeza así. Sí. Aquí, otra vez les repito, ellos dicen que la Biblia es revelación de Dios por un lado que por otra no. Nosotros sabemos que la revelación de la palabra de Dios es 100% toda. No hay una parte que nosotros digamos. Ustedes me pueden decir, busquen en la Biblia una que no sea revelación de Dios. Algún texto, libro, versículo. Si ustedes me dicen, sí, Luker, yo creo que de Génesis hasta Marcos, yo sí creo que es revelación de Dios. Lo otro, no, ya hay algo está mal. La Biblia es la completa revelación de Dios. Toda, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ellos dicen que no. Ellos dicen que una parte sí es revelación de Dios, pero otra no. Otra vez, pues, no sé, díganme, explíquenme. Entonces, si usted, por ejemplo, si usted le hace una pregunta a algún teólogo, si en algún día ustedes se topan, porque esos existen en el país, si ustedes le preguntan a un teólogo de estos, dígame cuál parte de la Biblia es revelación de Dios y cuál no. ¿Sabe qué le van a responder? Que eso depende de la apreciación de la persona. De ahí, si usted... Por eso, si usted me dice a mí, usted viene y me dice, Luker, es que para mí la Biblia es esto, en esta parte yo le voy a decir, estás mal. Yo hice la pregunta un día en un programa de radio. ¿En serio? Y lo que me di, la respuesta fue que no quiero entrar en debate porque sería depende de la doctrina que usted siga. Porque hay protestantes, bautistas y ya empieza ese todo, entonces sí, depende de lo que Entonces, básicamente, esa persona, no sé quién le respondió, si es pastor, yo lo pondría en duda. Porque un pastor bíblico,
como Dios manda, te da la respuesta y te dice, la palabra de Dios es la revelación completa de Dios, de tapa a tapa, desde la A hasta la Z. No hay ni una sola que no sea revelación de Dios. Si usted ya comienza a decir, como dijo él, yo lo pongo en duda de que tiene una iglesia. Porque ya comienza, él está casado con doctrina, porque ya él puso por encima la doctrina. Nosotros no podemos poner por encima doctrinas. Está la palabra de Dios por encima de todo y de todos. ¿Qué va? Eso es interesante, qué dicha que llamó. Entonces ahora sí, imagínense si cada uno va a interpretar un pasaje de la Escritura como se le pegue la gana. O sea, cada quien va a inventar o va a decir que esto es revelación, esto no es revelación. No, por favor. Imaginemos el conflicto en el que nos meteríamos. Nosotros tampoco somos, ojo con esto, nosotros no somos de la posición moderna, porque esos también son liberales, esta gente. Ellos no creen en la palabra de Dios, por eso vamos a ver a esos teólogos negando cosas que la Escritura dice. Ellos incluso niegan, nosotros dentro del fundamento de nosotros como cristianos, en la Biblia están las doctrinas fundamentales y las doctrinas secundarias. Nosotros tenemos una doctrina fundamental, y una doctrina fundamental es el nacimiento virginal de Cristo, que María fue concebida siendo virgen. Eso es una doctrina fundamental para poder entender que que Jesús nació hombre, pero también 100% Dios. Ellos, los teólogos liberales, ellos dicen que no es así. O sea, ellos dicen, ellos dicen que eso no fue así, el nacimiento virginal, dicen que no. Dicen, lo que ellos dicen, que los escritores querían ponerle como un acento, así como algo bonito al nacimiento del Mesías, pero ellos no creen que Jesús haya nacido de una forma milagrosa, porque el nacimiento de Cristo es un milagro. Y ellos dicen que no. Y una consulta, y ellos, son teólogos, ¿verdad? Digamos, han estudiado la palabra y hablan así. ¿Hasta qué punto esas cosas le perjudican a uno para el plan de salvación, digamos? A nosotros no creo que nos afecte. No, pero digamos, como para hablarlo a otros. Es que esa pregunta es interesante porque si hay personas, obviamente, que han escuchado a estas personas que no conocen la Biblia, que no son cristianos, escuchan eso, van a creer en eso. La pregunta debería ser, ¿cómo hacemos nosotros para refutar esos argumentos? ¿Cómo lo hacemos? Conocer la palabra, prepararnos en la palabra, porque si yo no me preparo, si yo me topo con alguna persona no cristiana, tal vez no sepa nada, pero esa persona me va a decir, no, hombres, yo escuché jamás, la Biblia es mentira. ¿Por qué es mentira? Porque Jesús estuvo casado con María Magdalena, y el nacimiento de Jesús no es verdad, María sí tuvo relaciones con José antes, y no es hijo de Dios, eso es mentira. ¿Cómo refutamos eso? Si no conocemos lo que dice la Escritura, ¿cómo le voy a refutar? Porque tenemos que llevar a la persona a que vea lo que la Escritura dice, no lo que mi testimonio dice. Es que yo salí de allá de los barrios bajos y yo era un maleante y salí de la cárcel. No, eso no le interesa porque eso no cambia a nadie. Es que dice la Escritura. Sí, evidentemente. Usted dirá, ¿y la Biblia tiene respuesta? Sí. Y de sobra. Y si le preguntan, Raquel, ¿cómo sabe usted que Jesús nació de una virgen, que fue el Espíritu Santo el que la concibió? Bueno, vamos a la palabra. La palabra dice esto, y los detalles, usted le da si usted ya lo sabe, usted le da todo. Y si tiene todavía más conocimiento en conocer cosas, incluso hasta científicas, ya desvuelca todo. Pero sí tenemos que tener el conocimiento de la palabra, porque si no, nos lleva a candanga, dicen por ahí.
pero sí es un milagro el nacimiento de Jesús. Ellos lo niegan. Y si nosotros nos vamos hasta el límite, entonces tampoco, si al límite de lo que ellos dicen, entonces también la escritura sería falsa. Porque la Biblia, desde el primer versículo 1 de Génesis, nos habla de un milagro. La creación es un milagro. ¿Quién hace eso? Pero ellos dicen, estos teólogos, dicen que es un cuento bonito, pero que no es verdad. Eso dicen ellos. No sé, ¿teólogos de qué? Número 2, para avanzar, ahora sí. ¿Qué dice ahí? El misticismo. Vean qué interesante, el misticismo también tiene una doble opinión. Recordemos que estamos viendo de lo que piensan ciertas personas, ¿verdad? El misticismo también tiene una doble opinión, que es el misticismo falso y el misticismo verdadero. Voy a tratar de ir más rápido. ¿Qué es el misticismo falso? Ahí lo pueden ir viendo. Nosotros, ustedes sabían que en las iglesias estamos llenos de misticismo falso. El misticismo falso es aquel que dice que la revelación de Dios no se limita a un simple librito, o sea, la Biblia. Ya les voy a explicar para que lo entiendan. Ellos dicen que si ustedes y yo creemos nada más en lo que dice la Biblia, lo que la Biblia revela a través de la palabra de Dios, dicen que nosotros somos unos tontos, que nosotros estamos atontados, porque hay más revelación. ¿Algo le suena parecido a eso? ¿Algo? ¿A qué le suena parecido? Esto que estoy diciendo, ellos dicen que hay más revelación que no solamente la Biblia. ¿A qué le suena? ¿A un grupo? ¿A cuál grupo? En varios, puede ser el Corán también. Sí, pero vimos un grupo va. Los testigos de Jehová. ¿Y los otros? ¿Y quién más? Los mormones. Ellos dicen, por ejemplo, los mormones, ellos dicen, y nosotros lo vimos en Falsas Doctrinas, les enseñé a ellos, no con lo que a mí se me ocurría, les pasé el libro del mormón para que lo leyeran y todo lo que ellos usan. Ellos dicen en el libro de ellos que nosotros, así, no le voy a decir cómo dice porque no me acuerdo todo, pero dicen que el que cree solo lo que la Biblia dice, estamos mal, somos unos necios. Dice que los que creen que solo nos debemos basar en la Biblia, dice que somos necios. Así lo dice en el libro de ellos. De verdad. O sea, ustedes y yo somos necios porque nosotros solo creemos lo que dice la palabra de Dios. Ellos utilizan el de otros. Porque hombres se siguieron a parar. Correcto. Aquí nosotros, como dije, podemos incluir a los mormones, podemos incluir a los testigos de Jehová, y dicen que Dios se está revelando a través de las películas, a través de libros y a través de un montón de cosas. Ellos dicen que hay mucha revelación de Dios en el mundo y que tenemos que aceptarla como revelación de Dios, y que prácticamente todas las veces que ellos dicen eso son contrarios a la Biblia, y tenemos que tener mucho cuidado. Vivimos, acuérdense, en un mundo, aquí está, eso es lo que ellos dicen. Nosotros vivimos en un mundo, aunque no se promociona tanto, el mundo está dominado por lo que es la nueva era, que son doctrinas muy viejas, pero son traídas a nuestra época desde el siglo pasado. ¿Y qué pasa? Que las han revolcado tanto cada vez más, y las van enseñando y las van presentando. Y aunque usted no las quiera y usted no quiera saber nada de la nueva era y de este tipo de doctrinas, pues las vamos a ver en la televisión sin que nos demos cuenta. Las vemos en el cine, las vemos con los maestros cuando hablan, maestros cristianos que hablan de la nueva era. Hay gente cristiana que hablan de la nueva era. Y si usted los está oyendo y usted no lo asimila, ¿saben qué es usted para ellos?
un tonto, porque usted no lo asimila. Eso se le llama misticismo falso, el creer que todo lo que se está escribiendo acerca de cosas espirituales o motivacionales son revelación de Dios. Yo vengo y escribo un libro, entonces yo les digo a ustedes que eso es revelación de Dios. ¿Se acuerdan, Ana Méndez, que les dije? Eso sigue siendo revelación para ellos. Eso es el misticismo falso. Toman versículos de la Biblia para decir cosas que no dice. Por ejemplo, dice Juan, yo se los leo. Está aquí igual en la pantalla, se los leo. Dice Juan 16, 12 al 13, dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Eso es Jesús. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y ellos dicen que cuando dice que el Señor Jesucristo no reveló todo, porque era muchísimo. Ellos lo interpretan de esa forma. Entonces hacen la pregunta y dicen: ¿qué está haciendo el Señor Jesucristo? Hablando a través de mucha gente, guiados por el Espíritu de Dios. Es decir, ellos dicen que toman ese texto bíblico para decir que todo lo que todavía nosotros hablemos, si usted quiere, Gustavo, hacer un libro porque se le ocurrió, eso es revelación de Dios, aunque venga a decir que en el año 2030 va a haber un levantamiento de zombies y de guerra con Skynet. Entonces es revelación de Dios. Eso es lo que ellos dicen. Y sacan el texto escritural del contexto. Y esto se está refiriendo simple y sencillamente a la revelación bíblica que se le dio a los discípulos, que obviamente en ese tiempo no lo podían asimilar todo. Por ejemplo, cuando Pedro escribe su epístola, dice que fue guiado por el Espíritu Santo y nos habla de cosas que el Señor Jesús no le enseñó cuando estaba Jesús en ese momento. Hay que tener cuidado. Luego vamos a ver, el Señor Jesús habla: aún tengo, oigan esto, chicos, aún cuando el Señor dice: aún tengo otras ovejas que no son de este redil, ¿saben a qué se refiere? O lo que estas personas lo toman y saben qué es lo que quieren decir ellos cuando toman ese texto. Ellos dicen, cuando dice: aún tengo otras ovejas que no son de este redil, ellos lo toman para decir que son aliens. En serio, no estoy hablando paja. O sea, yo no sé si ustedes, como les dije ahora, yo no sé si ustedes creen en los ovnis, pero ellos dicen que estas ovejas que no son de este redil son de otros planetas. Cuando el Señor Jesucristo, obviamente, lo que estaba hablando es de judíos y de gentiles. Los gentiles eran las ovejas que no eran de ese redil, pero las cuales el Señor tenía que traer. Por eso hay que tener cuidado con el misticismo falso. Ahora, el misticismo verdadero. El misticismo verdadero es aquel que nosotros como creyentes aceptamos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos la Escritura, como lo decía al principio, hay veces que Dios les va a mostrar a ustedes un versículo de una manera y les va a iluminar. ¿Me voy a entender? Pero resulta que hay veces que ese mismo versículo del Espíritu Santo les va a iluminar para decirles otra cosa. No sacándolo del contexto, ¿verdad? Pero les va a iluminar para enseñarles otra cosa. Pero siempre todo va a estar sujeto a lo que nosotros leímos. ¿Se acuerdan en 1 Corintios 2? Que las cosas que Dios reveló, nos sujetamos a lo que dice la palabra de Dios, no a lo que soñamos. Usted se comió 1 kilo de frijoles añejos y se le ocurrió soñarse un montón de cosas. Por eso a veces yo digo que a la gente hay que tenerle mucho cuidado con ese Dios me dijo, Dios me habló, Dios me mostró. Tengan mucho cuidado. A veces nosotros podemos dar por un hecho ese Dios me dijo, Dios me habló o Dios me mostró, cuando a lo mejor ni siquiera fue eso. Eso fue básicamente el deseo de uno. Hay que tener cuidado, pero no es revelación de Dios, porque después, lo hablamos creo que la semana pasada, regresan y dicen: Dios me reveló tal cosa, nos vamos a mover, vamos a ensanchar estacas. Y pasan 15 días y dice: no, ya no, Dios me lo cambió. ¿Qué Dios es ese? Sería un Dios sumamente impreciso que tendríamos, porque un día dice una cosa, al otro día dice otra. Tenemos que tener cuidado cuando nosotros imaginamos o hacemos este tipo de expresiones, porque podemos sacarla
del estadio, pero bravísimo, ¿verdad? Como yo les decía en alguna de las clases pasadas, lo que hacemos es desprestigiar y quemar el cristianismo. Entonces, ¿qué pasa? Que nadie nos toma en serio. ¿Se acuerdan? El lunes pasado hablamos de eso. Nadie nos toma en serio, porque ustedes y yo no somos serios. Estamos vacilando entre las cosas que soñamos y las cosas que dice la Biblia. Había un posteo por ahí que habían hecho en internet donde advertían advertían sobre estas cosas de cuidado cuando decimos Dios me dijo, hay que poner filtros. Tenemos que poner filtros. O sea, yo a ustedes les puedo decir muchas cosas que en mi corazón, a ustedes Dios les ha hablado de alguna forma y que podemos ser certeros en decir me ha hablado, me ha guiado, me ha instruido a algo. En mi caso, yo les puedo comentar a ustedes yo creo que lo saben, a mí Dios me habló una vez, audiblemente, no a mi cabeza, pero audiblemente una vez. Pero después de ahí no me ha dicho así como... Yo no sé cuántos de ustedes llegarán para el servicio, para ser pastores, maestros, o no sé, no lo sé, o si no sé, pero hay que tener cuidado. El siguiente. ¿Qué dice ahí? El romanismo. Y sí, es el romanismo, hablando del catolicismo romano. Justamente de eso. Vean qué interesante. El error del romanismo es que hacen de la iglesia, ¿qué? La autoridad máxima. Ahora, eso de hacer la iglesia de autoridad máxima son solo palabras. Postdata, ¿verdad? ¿A ustedes alguna vez, en el caso de Gustavo, como le pregunté, alguna vez le tomaron opinión de cierta cosa, de cómo se hacían ciertas cosas? ¿Verdad que no? No. Entonces, no es la iglesia. Cuando ellos dicen que son la autoridad máxima de la iglesia o que es la autoridad máxima de la iglesia, ellos se refieren al colegio cardenalicio o a los cardenales. ¿Apuntaron para pasarlo para que vean aquí? Sí. Esto es, para que lo puedan ver. Ya saben, esto yo se los voy a pasar. Y esto sobre los cardenales. Recuerden que uno es el obispo de Roma y es el Papa, correcto. Entonces, lo que diga el obispo de Roma, lo que diga el colegio cardenalicio, que siempre toman decisiones basadas no en la Biblia, ¿verdad?, sino en la tradición. Por eso tenemos nosotros diferencias que, aunque parece que no las hay, ya lo vimos en falsas doctrinas, las diferencias son abismales. Ellos dicen que creemos en el mismo Dios y no tenemos el mismo Dios. No es el mismo Cristo. Hablamos de Dios y damos por un hecho que es el mismo Dios y no tenemos el mismo Dios ni el mismo Cristo de los verdaderos cristianos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que el primer mandamiento de la Biblia dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí? ¿Cierto? El segundo dice, no te inclinarás ante las imágenes, ni las que están arriba en los cielos, ni debajo de la tierra. O sea, en resumidas cuentas, eso es lo que dice. Ellos, los católicos, para cubrirse las espaldas, ellos enseñan que el primer mandamiento es, amarás a Dios por sobre todas las cosas, y el segundo mandamiento es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo vimos también la semana pasada, ¿verdad? No estamos hablando del mismo Dios de ellos y el de nosotros. El Dios al que tratan de hacer que se parezca de la Biblia, luego ellos también quieren decir que es el mismo Cristo al que nosotros adoramos y al que nosotros buscamos. Ellos dicen que es el mismo. No es el mismo. El que ellos tienen está crucificado, o me equivoco. Todos lo hemos visto. Está crucificado y no tiene poder para quitarse de la cruz. El Cristo que ustedes y yo tenemos, al cual servimos, sí está vivo y resucitó al tercer día. La cruz no lo esclavizó. La muerte no lo detuvo. Tenemos un Cristo que está vivo y que interactúa con todos nosotros. Tengamos cuidado, no nos parecemos. Se puede que nos parezcamos, pero somos diferentes. Y podríamos ir avanzando en doctrinas, que las vimos, en las falsas doctrinas, y veríamos que la diferencia es abismal.
abismal. La diferencia entre un cristiano y un creyente de lo que dice la Biblia y un católico romano es diferente, es abismal. Recordemos que ellos han hecho a María corredentora, y es corredentora porque dicen que si María no hubiera existido el Señor Jesucristo y no hubiera habido salvación. Si María no hubiera existido, Dios busca otra. Entonces María es objeto de culto para ellos también, es salvadora para ellos, y muy contrario a lo que la Biblia dice. En Lucas, no lo busquen, pero en Lucas registra que María se siente tan sucia, esto no lo digo de forma despectiva, sino que se siente sucia en el sentido de pecadora. Se siente tan pecadora como cualquiera de ustedes y como yo. Y habla de que ella más bien necesita un salvador. Ella era joven también. Ni siquiera ellos pueden sostener doctrinas como esas a la luz de la Biblia. Y aquí vemos que católicos romanos y cristianos no somos lo mismo. Yo quisiera, y les voy a ser sincero, yo quisiera decirles lo contrario. Yo quisiera de verdad decirles otra cosa. Porque ustedes y yo tenemos familias, amigos y conocidos que están en esa iglesia. Y lamentablemente, ojalá que muchos de ellos cuando mueran puedan ir al cielo, pero si no reconocen al Señor Jesucristo, no. Como único Señor y Salvador. Hechos 4:12 dice, solo se los voy a leer. Hablando el Señor Jesús dice que en ningún otro, hablando de Él, que en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos. Es cierto, ¿verdad? ¿Lo han leído? Eso dice. Así de simple. Así que, ¿qué es lo que hacen los dirigentes católicos? Ignoran todo eso olímpicamente. Lo ignoran. 4. Ellos estudian la palabra y hacen que el pueblo que vaya ahí, digamos, la gente que vaya a estudiar la palabra. No, al Por revés. eso se los baila. No, al revés. Ellos sí se la saben y sí la estudian. Ajá. Ellos, los padres y los sacerdotes están preparados. Ellos se lo saben. Ellos lo ignoran al propio y no lo enseñan. En el curso de falsas doctrinas, que fue el último curso que vimos del catolicismo romano, ahí lo vimos. Ellos lo saben todo. Entonces, ellos no lo hacen porque ya no te los obligan. No decirlo. Vamos a ver, un sacerdote, un padre X, si ellos quisieran tomar la Biblia y enseñarla tal cual como es, lo pueden hacer. No quieren. El catolicismo, desde siglos atrás hasta el día de hoy, todos los que han seguido el catolicismo han sido engañados, porque no les enseñan lo que la Biblia dice, les enseñan otras cosas, y lo hacen al propio, adrede. Ellos no lo enseñan. Es decir, están llevándose a la gente así, de gratis. Pero el problema no solamente son ellos, es la gente también que no quiere. Porque la Biblia está abierta para que cualquiera, no tiene nadie excusa de decir, yo no sabía. Ante Dios no nos vamos a acercar y decir, Señor, pero a mí me engañó el Papa, a mí me engañó el pastor. No, usted tenía la responsabilidad de abrir la Biblia y conocer qué decía la palabra. Nadie tiene excusa, pero lamentablemente esa es la realidad. Ellos lo ignoran y hacen a la gente, les tapan los ojos y los dirigen al precipicio. Número 4. La fe cristiana bíblica. Esta fe mantiene ciertos artículos como principales, es decir, como torales. Me refiero como la Torá, o sea, como ley. Y el artículo número 1 que mantenemos es este. Aquí están 2. ¿La Biblia qué es? Es infalible e inerrante palabra de Dios, es decir, no tiene errores y no tiene fallas. La Biblia es la única regla de fe y de práctica. Ya vamos finalizando. Es decir, todo lo que nosotros hacemos, oigan qué interesante, esta parte es bonita. Todo lo que nosotros hacemos como iglesia tiene que ser basado en lo que dice ¿qué? La Escritura. Si no, no es correcto. Y si no es así, estamos ofendiendo a Dios. Oigan, si ustedes se ponen
a leer, busquen, descárguenlos y ustedes lean a los padres apostólicos. ¿Quiénes son los padres apostólicos? Los que quedaron después de los apóstoles, los que quedaron como dirigentes después de la generación, ¿verdad? De los discípulos del Señor. Algunos de ellos, ojo con esto, cuando escribían las cartas, mencionan el orden en el que ellos llevaban a cabo el culto. Ajá, ojo. Se los voy a ir diciendo como decían, el servicio dominical. Por ejemplo, ustedes se van a dar cuenta, si ustedes lo leen, cómo era exactamente como nosotros lo hacemos hoy. ¿Sí? Nada más que la diferencia es que ellos no tenían baterías ni guitarras eléctricas, ¿verdad? O chunchas de estos equipos. Ojo, en aquel tiempo, bueno, pues no había baterías ni nada de eso, pero lo que nosotros hacemos ¿qué hacemos nosotros cuando llegamos a la iglesia? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando llegamos al servicio? Sí, pero cantamos, alabamos. Eso lo hacían ellos. No, sí está bien, porque si oramos, si saludamos y todo eso. Pero ojo, alabamos a Dios, y esto lo hacía la iglesia del primer siglo. Se escuchaba la palabra como lo importante, se recogían diezmos, ofrendas, como se quiera llamarles. ¿Y qué hacemos hoy? Lo mismo. Es decir, nosotros no estamos inventando el agua tibia. O sea, es algo que ya viene de... Y ese es el proceso más o menos que se lleva a cabo en la oración. Comenzamos ¿cómo? Alabando a Dios, luego nosotros nos presentamos nuestras peticiones, es decir, hay un principio de alabanza, y cuando estamos alabando es porque estamos engrandeciendo a Dios, lo estamos reconociendo que Él es todopoderoso y que a Él le debemos nuestras vidas y hasta nuestra salvación, porque ya es gran cosa, ¿verdad? Y viene este punto también, vamos a ver, espérate, que no lo puse. Todo lo que hacemos, bueno, ahí está eso, ya lo puse. Por eso la Biblia es infalible e inerrante y es la única regla de fe. ¿Vienen los 2 puntos adicionales? No. Por ejemplo, aquí, que le puse. Lo mismo, si usted se pone a ver a los padres apostólicos, eso y Los otros 2, ¿estamos viendo cuál era el punto? Ay, perdón. Ya los estaba dejando. Estamos viendo el último punto, número 4, que era la fe cristiana bíblica, ¿verdad? La fe cristiana, vimos ya los 2 primeros puntos, el A y el B. Ay, es que se me movió esto. Y es que se volvió un camote esto, se me está moviendo solo. Ok, aquí están los otros 2. No hay revelación más ¿de dónde? Más allá de la contenida en la Biblia. Por lo tanto, ¿la Biblia qué es? Autoritativa. ¿Qué significa autoritativa? Lo que quiere decir es que es una orden, ¿correcto? No, está bien. Es una orden. Por ejemplo, si la Biblia, a ustedes chicos, si la Biblia, a todos, está diciendo que oren, ¿qué hay que hacer? Orar es una orden. Si te está diciendo que ames, ¿qué hay que hacer? Amar es una orden. Si la Biblia está diciendo que obedezcas, ¿qué hay que hacer? Obedecer. ¿Por qué? Porque es autoritativa. Nos dice, no dejes de reunirte o no dejes de congregarte. ¿Qué hay que hacer? Reunirnos y congregarnos. Porque es una orden, es autoritativa. Chicos, aquí terminamos con lo que es la introducción a la teología sistemática. Terminamos. La próxima semana continuamos y vamos a ver bibliología. La otra semana estamos. Gracias chicos, de verdad, muchas gracias.